Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, Jesús Nazareno, amigos de Jesús Nazareno, ya me ando equivocando. Gracias por acompañarnos. Venimos del programa del canal de Jesús Nazareno 2020. Entonces, pues se nos complica la cosa y la verdad, pues se nos traban. Y es que los nombres son muy parecidos, mis queridos hermanos en Cristo. Damos una vez repito, la más cordial bienvenida. Es muy importante reflexionar sobre estos contenidos. Recuerda lo que dijimos hace un tiempo, si es que vienes siguiendo el canal de Amigos de Jesús Nazareno, y si no, pues lo voy a explicar. Este canal pretende ser más breve que el otro y ser más concreto y más light, más relajado, me refiero, más hablar más claro, sin tantos rodeos, con un lenguaje quizás menos cuidadoso. En fin, los programas de Jesús Nazareno 2020 son muy extensos a veces y con más análisis, pero aquí es más resumido, pero también es muy importante. Es más como de andar de a pie, de andar en la calle, andar mostrando cosas. Sin embargo, ahorita por las circunstancias no hemos podido andar bien en ese asunto, pero lo vamos a mejorar, te lo puedo prometer. Bien, vamos a hablar ni más ni menos que de este hombre que se llama Robert Sarah, cardenal muy importante para la Iglesia Católica. De veras, muy importante. Es un nombre para nosotros clave. En la tradición de la Iglesia Católica es un nombre clave. Y el mensaje que nos mandó, o el mensaje que hizo retumbar a la Iglesia, fue muy fuerte, donde habla sobre la tibieza de los cristianos, donde habla sobre la tibieza de nosotros los católicos, y dice algo muy duro respecto a esto. Dice Robert Sarah que la situación en la iglesia está como está por la tibieza de muchos de nosotros los católicos. Y eso es una verdad que tenemos que asimilar cada quien desde su lugar, los laicos, los obispos, los curas y también los cardenales. La tibieza es la que nos ha llevado, mis queridos hermanos en Cristo, hasta donde estamos ahorita en la iglesia católica. Nada se inició de golpe. Todo viene con un proceso paulatinamente, poco a poco. Y hemos tenido los resultados que tenemos gracias a esa tibieza, gracias al no hacer nada, gracias al no querer hacer algo por la iglesia. Vamos a ver lo que dice el cardenal Robert Sarah, que sin duda es un mensaje que nos va a dejar pasmados a nosotros los católicos por la tibieza de los católicos, del pueblo cristiano. Hemos llegado a esta situación en la iglesia. El exprefecto de la liturgia, el cardenal Robert Sarah, habla en medios de comunicación y ha expresado sobre las intenciones de su nuevo libro, que es el Catecismo de la Vida Espiritual y la crisis por la que atraviesa la iglesia. Ese libro habla sobre cómo nos debemos formar los católicos y sobre todo nos hace referencia a una inducción más a la vida espiritual más que a la política o a la vida terrenal. Nos recuerda para lo que estamos hechos, en pocas palabras: el vivir para Cristo, el atravesar este mundo y un día encontrarnos con Cristo. Un libro que no pretende sustituir de ninguna manera al catecismo, sin embargo, pretende llenar ese hueco, ese llano, ese vacío que han dejado muchos prelados de la iglesia a nosotros como fieles. El cardenal Robert Sarah dice con esas palabras: quería recordar a los cristianos los fundamentos de la vida con Dios a la que están llamados, explica Sarah en este medio de entrevista. Sobre el último libro que ha publicado, el Catecismo de la Vida Espiritual, dice el cardenal Robert Sarah que sin esta amistad con Dios que nos da la gracia, esta intimidad del alma con su Creador en el amor, corremos el riesgo de volvernos secos e incompresos o blandos y tibios. Con palabras muy fuertes del cardenal, el antiguo prefecto de la Congregación para el Culto Divino quiere cubrir así una laguna enorme en la vida de muchos católicos, de nombre la formación del pueblo católico, el conocimiento de aquellos en los que todavía creen pero no saben o no tienen información en su fe es grave. Y el cardenal inicia con unas preguntas muy importantes, como por ejemplo:
¿Quién sabe hoy qué es el estado de gracia? ¿Gracia santificante? Se preguntan los cardenales. Creo necesario, dice Robert Sara, que los sacerdotes no tengan miedo de enseñar la vida espiritual en las homilías y el catecismo. Después de todo, ¿no es este el único asunto en el que son insustituibles los sacerdotes? Podremos encontrar laicos competentes para hablarnos de cualquier otro tema, en público, político, ecológico, ambiental, pero hay otra pregunta. ¿Quién guiará a las ovejas al cielo si no hay pastores del Señor? La fe se hunde en Occidente, es decir, en nuestro lugar, mis queridos hermanos. Y el cardenal encuentra en la actitud de muchos prelados durante la enfermedad, que ya saben qué fue, un reflejo de su tibieza que está dispersando al rebaño. Algunos sacerdotes han sido admirables, dice el cardenal, porque se enfocaron a atender a los más necesitados, asistieron a los enfermos, no dejaron a ningún moribundo, llevándoles la comunión y los auxilios de su alma y asistiendo a las almas en todos los sentidos. Lo ha recordado su eminencia, el cardenal. No podemos nunca perdernos, impedir que un moribundo no reciba la asistencia de un sacerdote corresponde a la autoridad. Bueno, dice aquí el cardenal que no podemos dejar en manos de las autoridades los asuntos del alma de los fieles. Las autoridades pueden diseñar el sistema de prevención de cualquier cosa, pero los asuntos del alma son competencia exclusivamente de la Iglesia. Esta actitud ha sido consecuencia de una tibieza. La actitud de dejar cerrar templos, mis hermanos. La actitud de querer dar la comunión en la mano. Esa actitud es una señal de tibieza en el clero y también en los católicos, que sentencia es la raíz más profunda de las apostasías que vivimos, cuando vivimos como si en la práctica Dios no existiera. Terminamos por no creer en Él en absoluto. Por eso, cuanto más el mundo es hostil a Dios, más los cristianos deben cuidar su vida espiritual. Es la única resistencia posible al ateísmo líquido que nos envuelve y nos asfixia. Un cristiano devoto es un verdadero resistente a la cultura de la muerte, ya saben a qué se refiere, el mal llamado derecho, que impugna nuestras sociedades. A quienes quieren ver el Concilio Vaticano II como la raíz de los males que aquejan a la Iglesia, Robert Sara les recuerda que la Iglesia no se puede contradecir. En consecuencia, se equivocan quienes hacen del Concilio Vaticano II un punto de ruptura, ya sea para alegrarse o para lamentarse. Consideran a la Iglesia como una sociedad sujeta a los vientos de los partidos y opiniones. Todo eso es solo una superficie de las cosas, dice Robert Sara. Por eso solo puede haber una lectura adecuada del Concilio Ecuménico Vaticano cuando se interpreta a la luz de la enseñanza de siempre. El primer concilio debe ser leído a la luz de todas las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Solo saca a la luz, deja una nueva luz. Lo que la Iglesia siempre ha creído y enseñado para el crecimiento de la vida y de la gracia en nuestras almas siempre estará vigente y seguirá siendo necesario siempre. Estamos ante un reto inmenso y decisivo, concluyó el cardenal Sara. Somos capaces de ofrecer la salvación de las almas a todas estas poblaciones que la ignoran. Doy gracias a Dios porque los misioneros franceses han venido a mi África, dice el cardenal, para ofrecernos esta bendición. A mi vez,
Invito a todos los cristianos a convertirse en misioneros. Las almas se mueren de sed. No podemos quedarnos con los tesoros de la vida espiritual. El mensaje está muy fuerte, lo que dice Robert Sarah. En primer lugar, nos habla de esa vida espiritual que es necesario que cultivemos como católicos si queremos enfrentar y resolver los problemas. No podemos llamarnos nosotros buenos católicos, no podemos llamarnos nosotros buenos espiritualmente o buenos hijos de Dios si no atendemos estos asuntos espirituales. Muy importante. Por otro lado, el cardenal Sarah dice algo bien claro, que la tibieza de nosotros, los católicos, es la que ha originado esta apostasía que se está viviendo en la iglesia en estos últimos días. Y eso sí es verdad. Puso el ejemplo máximo de la enfermedad, que ustedes saben cuál es. Se sabe que muchos curas salieron huyendo como ratas. Cerraron los templos, no dejaron nada. Todavía en esos tiempos hay templos cerrados que te dejan entrar con restricciones, cuando afuera la gente anda normal. Abusaron de esto para darnos la comunión en la mano, y muchos sacerdotes se quedaron callados por no hablar, por no enfrentar. Muchos curas ya no hablan de la vida espiritual, ya no enseñan la vida espiritual en la Iglesia Católica. Se enfocan en la Pachamama, se enfocan en los valores humanos, en la ecología, en el buenismo, en el ser humano, en el ambiente. Y lo que dice Robert Sarah, a ver, afuera hay mucho laico que puede hablar de esto. Hay psicólogos buenísimos que te dan terapias y te dan el concepto de los valores humanos. Hay sociólogos muy interesantes, muy competentes, médicos, ecologistas, economistas. Hay de todo afuera. Muy profesionales, muy buenos en su trabajo, que te pueden resolver esto. Pero lo que dice Robert Sarah es muy interesante. A ver, los sacerdotes en el terreno del alma, en la vida espiritual, que es la vida que puede mantener esa intimidad con Dios, esa unión del alma con su Creador, son insustituibles. ¿Y dónde están? ¿Quién va a guiar el rebaño de Dios si los sacerdotes se alejan? Si los sacerdotes no quieren o no le hacen caso, ¿quién lo va a guiar? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto porque los sacerdotes son los que deben de guiar al pueblo de Dios. Son los encargados de guiar al pueblo de Dios, no otras personas. Y si ya no enseñan, o si no han enseñado, lo que pasa, mis hermanos, es que la iglesia llegó a esta situación, en principalmente el pueblo, por ignorantes. Y no me refiero despectivamente, que estoy humillando o hablando mal de los demás. No. Ignorantes es la gente que ignora, que no entiende, que no conoce, que todavía no se les revela, que todavía no se les muestra el conocimiento. No que no quieran entender, no. Unos no quisieron entender, pero otros, la gran mayoría, fueron gente ignorante, que se les ocultó cosas, que se les manipuló cosas. No personas que sean analfabetas o burras o de... No. Les ocultaron la información. Eso pudieron controlar y destruir la iglesia. También el cardenal se refiere a los del Concilio Ecuménico Vaticano II. Hay personas que están diciendo que el Concilio Ecuménico Vaticano II fue una ruptura, y más los modernistas. El Papa Francisco es uno de ellos, que dice que todo se debe interpretar bajo los libros del concilio. Eso es mentira. El cardenal Robert Sarah lo deja bien claro. La iglesia no se contradice. Jamás se puede contradecir. El Concilio Ecuménico Vaticano II debe de interpretarse a la luz de todos los demás concilios. La iglesia lleva una línea. Continúa. No puede haber ruptura. La iglesia no está sujeta a tiempos ni a modas. No está sujeta a eso. La iglesia lleva la línea de continuidad, lo que decía Benedicto. Entonces dice Robert Sarah, hay dos grupos. Hay gentes que dicen que el Concilio Ecuménico Vaticano rompió con la tradición. Y hay gente que dice que el Concilio Ecuménico Vaticano es el nuevo comienzo de la iglesia. Y eso no es cierto. La iglesia siempre no se puede contradecir.
La iglesia es perfecta. Los que la manchamos somos nosotros, los seres humanos. Nosotros somos los que manchamos la iglesia católica con nuestros pecados, con nuestras blasfemias, con nuestras impurezas. Manchamos a la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros, mis hermanos. Hemos sido nosotros los que hemos destruido al cuerpo místico de Cristo en la tierra. Mensajes duros del cardenal Robert Sara. Todavía ahorita hay mucho tibio. Ahorita hay muchos sacerdotes, laicos, que somos tibios. Creo que es momento, no de hacer revuelta, como dice el cardenal. No, es que no es así. Pero sí de empezar a mostrar más firmeza. Y más porque ahorita en la iglesia se vienen tiempos difíciles, donde se te va a exigir que aceptes doctrinas que quizás no pertenezcan a la iglesia católica. Por ejemplo, el ordenamiento de mujeres, el diaconado, la apertura del sacerdocio femenino. Esas son doctrinas. El matrimonio entre dos personas del mismo, mal llamado matrimonio, porque así, los derechos de las mujeres, ya saben cuáles, pues no. Las doctrinas mundanas, en resumen. No podemos aceptar esto. Y sí fuimos tibios, porque en esta enfermedad que pasó, nos asustamos todos. La mayoría se asustó. Corrieron a las casas, se escondieron en las casas. Unos no iban a misa por esto. Los obispos suspendieron las misas, pero la gente no las exigió. Ya pasó esa etapa fuerte de esa cosa. Y la gente no vuelve a pedir la comunión en la mano. Están en la boca, perdón. Están contentos con la comunión en la mano. Unos protestan, no hacen caso. Pero la mayoría de gente, seamos sinceros, no protestan. No hablan, no se informan, les da lo mismo. Esa tibieza es la que nos ha llevado aquí como estamos. ¿Ustedes creen que cuando se empezó a quitar la liturgia tridentina iban a querer, si hubiera firmeza en los católicos, le iban a quitar? No. La quitaron porque el pueblo no protestó, porque el pueblo no se rebeló, porque el pueblo no exigió. Por eso la quitaron. Por eso. Eso es lo que denuncia Robert Sara. Es nuestra culpa, mis hermanos. En este caso, hay asuntos que no son culpa de nosotros. Sin embargo, lo que está pasando ahorita, en estos tiempos en la iglesia, sí es culpa de nosotros y creo que lo debemos atender. Este mensaje del cardenal Robert Sara fue un jalón de orejas para todos, o de oídos para todos, como lo quieras nombrar. Fue un jalón muy duro. Fue por así decirlo, un fuerte para enseñarnos cómo debemos actuar. Creo que cada quien le puede sacar mucho provecho al mensaje de Robert Sara, del cardenal Robert Sara. Creo que podemos entender muchas cosas. Creo que podemos meditar y reflexionar para cambiar en lo que estemos mal y para reforzar en lo que estemos haciendo bien por nuestra Santa Madre Iglesia. Ojalá te haya servido este video para tu conocimiento y tu crecimiento espiritual. Compártelo, suscríbete si no lo has hecho. Regálanos un like si así lo permites y sobre todo te invito a ver mis otros videos.